Bueno, sean bienvenidos todos una vez más a este canal y aquí estamos con otro video más. Hoy vamos a hablar sobre lo que viste en el título, el coche más barato de España. Ahí lo tenemos, ya listo con ITV, listo para usar. Si quieres ver o saber qué fue lo que tuvimos que hacer para tener este coche listo por 400 euros, bueno, un poquito más de 400 euros, 400 nos costó el coche y luego nos gastamos ahí 3 perras allí poniéndolo listo para poder pasar la ITV, hacerle 3 cositas que nada, ya lo vas a ver aquí en el vídeo, así que nada. Vamos a la acción. Primero, unas cuantas tomas aquí del cochito para que vean lo que hay. Bueno, nada, aquí tenemos un Citroën Saxo año 2002, 1500 diésel. Este coche, un coche inmortal. Esto es básicamente un coche que no consume nada. Un coche que, bueno, andar no anda nada tampoco. Pero bueno, es ideal para eso, para diario. Son repuestos muy baratos. Debe ser uno de los coches más vendidos en España y obviamente hay muchísimas cosas de desguace, como vas a ver en este vídeo, que cambiamos los frenos traseros, cambiamos las 4 ruedas, cambiamos la rótula de dirección, casi todo desguace, menos la rótula de dirección, que sí la compramos nueva porque bueno, era muy barata y no valía la pena comprarla de desguace. Así que nada, si te gustan estos vídeos, déjanoslo saber allá abajo en los comentarios, si no también, suscríbete, dale a la campanita y bueno, también regálanos un like al final del vídeo si te gusta, ¿vale? Así que nada. Bueno, 8:30 de la mañana, primera vez que andamos en el Saxo, bueno, segunda vez realmente, al comprarlo me lo traje andando, 400 euros, una locura que te puedo traer un coche andando, pero bueno, sí es así. A ver, este sin ITV, pero bueno, le saqué la cita enseguida el ITV para hoy y ahora ya estoy yendo a pasarla, así que nada, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos sale ahí. Bueno, ya salimos de la ITV, lamentándolo mucho en la ITV no puedo grabar nada porque no está permitido. Pero bueno, no pasamos, obviamente, la ITV. Tenemos 1, 2, 3, 4 faltas leves y 2 faltas graves. Las graves, que son por las que no pasamos. Ya tenemos la hoja de la ITV, 2 graves. Aparte de esto, le voy a arreglar también una rótula de dirección que no la vieron en la ITV, pero bueno, la vi yo y como va a ser mi coche de diario, no quiero tener eso sí. Y nada, lo primero que vamos a ver. Reforma realizada sin anotación en la ITV. La rueda no es equivalente, 185-6514. Tengo que cambiar las ruedas por unas 165-6514. Están pedidas. Y luego la otra grave. Freno inoperante en un lado, trasero izquierdo. En el freno de estacionamiento, o sea, cuando voy a pisar, cuando pongo el freno de mano, pues hay una rueda que no frena. Lo demás, bueno, alumbrado y señalización, las luminosas está un poco bajo, la luz de freno, no funciona alguna luz de freno, la izquierda. Vale. Bueno, ya tenemos la rueda afuera, la primera rueda, la rueda que está el freno inoperante, y ya de entrada nos encontramos que tiene puesto un separador de 4 milímetros. Y por supuesto pues no le cambiaron los tornillos y estaban agarrando solo 3 pelos. Y bueno, igualmente el tambor ya estaba medio jodido, pero o sea, por la parte del desgaste del freno, porque siento que vibra bastante el freno trasero. Se va a cambiar, ya tengo el kit de zapatas, ahora vamos a mostrar. Y bueno, nada, ya me imaginaba que iba a tener que cambiar los tambores, lo voy a buscar de desguace. A ver qué... bueno, y esto lo pusieron porque montaron esa llanta con esa rueda que no es la correcta. Y aparte, entonces les tocaba por allá adentro. Y bueno, lo pusieron como para medio separar, pero igual se ve que seguía tocando por allí. Entonces, nada, vamos a cambiar las ruedas por las ruedas correctas. Y vamos a poner los tornillos un poco más largos. Y vamos a cambiar los tambores. Bueno, creo que esta pegatina ya nos hace saber un poco por qué está el freno de mano mal, ¿no? Bueno, digo yo, no sé, digo yo. Creo. Ni de coña.
lado sí que frenaba bien. Este es el lado que mantiene el coche frenado. Pero bueno, esto es lo que vamos a cambiar. Tenemos aquí el kit nuevo que trae las zapatas, los cilindros y todo el herraje completo: tuerca, tapón, resortes, muelles, chapas, todo. Bueno, en este caso que no podemos meter pie porque la carrocería no nos deja, pues usamos caja super baja. No se ve, pero bueno, llega hasta por aquí. Y ahí está. Y ya está. Todavía no sale. Pistola china, por supuesto. Ya está, está durísimo. Ahora sí. Voy a tensar el freno de mano para ver qué es lo que pasa. Vamos a ver si tenemos acción ahí. Bueno, aquí dándole una buena visual a todos los frenos. Creo que el problema viene básicamente solo de los tambores. Entonces igual devuelvo el kit de zapatas porque esto no está nada mal. Entonces no le pienso gastar a esto en donde no sea necesario realmente. Aquí podría yo desarmar y montar ya todo nuevo, que lo tengo allí. La verdad es que no es tan caro, pero bueno, como es un coche para diario y es un proyecto en el que no quiero gastar lo menos posible, pues eso lo compré, para gastar lo menos posible en movilidad. Entonces pues creo que voy a devolver las zapatas y voy a comprar son los tambores, a ver lo que valen nuevos, y si no los agarro de desguace. Así que pues el problema está allí, que el autoajustador se rompió. Entonces igual como está esto, pues ya tenemos eso allí. Nada, lo vamos a cambiar. Vamos a poner esto nuevo. Los tambores vamos a ver si los vamos a rectificar. Se los voy a llevar allí a un colega a ver si me lo rectifica y cambiar este rodamiento, porque el problema fue que engrasaron este rodamiento, la grasa se metió para aquí y formó esa mierdilla ahí en el tal. Y bueno, esto también por el tiempo y el agua y la mierda pues se rompió. Así que nada, vamos a cambiar todo el sistema de frenos traseros y así nos queda con frenos nuevos a las 4 ruedas, porque ya el anterior dueño se los había puesto adelante nuevos también. Así que vamos, los frenos es la vida. Bueno, pues aquí tenemos a la culpable de la vibración de la rueda delantera. Vamos a cambiarla. Y aquí tenemos la culpable. Vamos por fuera, aguantar allá adentro. Aquí tenemos la rótula vieja allá afuera. Obviamente estaba destrozada y tenía mucha holgura. Y nada, aquí tenemos la rótula nueva. Le vamos a quitar el capuchón este de plástico. Vamos a poner la tuerca a la medida a la que estaba la otra, aunque igual tenemos que alinear luego porque el coche no está alineado. Eso es algo vital. Buenos frenos, buena rueda y alineación. Coche para toda la vida. Si tienes buen motor, ya no te hace falta nada más. Bah. Lo siento, grabar y hacerlo con una mano al mismo tiempo, pues difícil. Bueno, también teníamos una tercera luz de freno fundida. A ver. Listo, arreglado. Bueno, y aquí tenemos las ruedas que las vamos a llevar mañana a que las cambien. Le vamos a poner una medida menos, que es la que lleva en la ficha técnica. Y eso le va a ayudar bastante también. Al ser un motor 1500 diésel, pues obviamente no tiene nada de fuerza. De 58 caballos, ¿dónde vamos con eso? Entonces le vamos a sacar el máximo provecho. Vamos a poner las ruedas más pequeñas para que levante un poquito mejor, ya que tiene unas marchas bastante largas. Y
vamos a darle un poquito más de paso al gasoil para que tenga un poquito más de fuerza. Va a consumir un poquito más, pero bueno, ya después del consumo que tengo yo con la Vitara, que esto me consuma un 5, un 6, no, la verdad es que ni me doy cuenta. Así que eso es lo que quiero que me haga aproximadamente, un 5, un 6, y que me vaya en autovía, en subida, bueno, a 110, 120, sin que se vaya hacia abajo la velocidad. A ver qué podemos hacer. Vamos a mejorar todo lo que es la parte de admisión de combustible, admisión de aire. Vamos a tratar de tener todo lo más limpio posible, eliminar el GR, etcétera, 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 para sacarle la mayor potencia posible a este motor. Bueno, vamos a pasar todas las bombillas de esto a esto. La diferencia se nota bastante. Y tiene por la parte de atrás, o sea, si le pongo como un papelito de aluminio ahí por la parte de atrás, igual me refleja la parte trasera y hace aún más luz todavía, que es lo que voy a hacer luego. Mi consola de techo. Y con esta bombilla vamos a hacer exactamente lo mismo. Que acabo de sacar la lámpara para cambiar la bombilla y me encontré con esto allí, no sé qué es. Dios mío, qué paquete me metí. Bueno, droga no hay, pues, pero parecido. Bueno, vinimos al desguace, ya tenemos las ruedas, ya tenemos los tambores, y aparte con los tambores nos mandaron el juego de zapatas que están nuevecitos, con cilindros y todo, así que nada, vamos a montar todo esto, al final 30 pavos, y nos ahorramos lo de las zapatas nuevas, brutal. Bueno, al final fui a buscar los tambores al desguace, aquí los tengo. Y con la compra de los tambores me regalaron todo el conjunto de freno trasero, incluidos los cables, que estaban funcionando perfectamente. Entonces, como es tan fácil de quitar el cable, lo vamos a cambiar todo con cables y todo. Las zapatas de estos están nuevas del todo. Así que nos ahorramos el kit de zapatas nuevo que habíamos comprado y con eso, bueno, pues arreglaremos otra cosa. Entonces nada, vamos a montar esto, vamos a ver qué rodamientos son los que están mejor, los vamos a engrasar un poquito, bien engrasados y bien sellados para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó. Y nada, vamos a montar todo otra vez. Aquí ya tengo prácticamente todo desmontado, es muy fácil de desmontar, hay que sacar la tuerca esa del medio, luego sacar la tubería de freno trasera, luego sacar esos 4 tornillos y ya queda la chapa afuera. Y nada, sigues el cable hasta donde llega y desconectarlo y ya está, es súper fácil, por ahí abajo se llega bastante sencillo. Entonces nada, vamos a sacar eso y volvemos. Esta llavecita que tengo aquí es lo mejor que hay para este tipo de tuercas, porque como tiene una tubería por medio ya trae una ranura y es súper fuerte para que no doble. Estos por lo general siempre se pasan todas, de hecho esta está un poco pasada, estaba ya así, e incluso estando un poco pasada la llave esta la pudo aflojar bastante bien. Hay algunas que de verdad vienen tan pasadas ya que hay que a juro darles con un alicate, pero si desde un principio la sacas con esta llave, el racor no se daña nunca, así que... Nah, bueno, nunca no, hay unos que se quedan pegados y incluso con la llave igual lo joden. Pero bueno, el 99% de los casos es que con esta llave lo puedes sacar bien. Así que para eso está. Bueno, ya tenemos el sistema de frenos trasero viejo afuera y el nuevo ya instalado, con cable y todo. Todo esto es de desguace, ¿ok? No hay ninguna pieza nueva ahí. O sea que al coche que mandaron al desguace se lo habían cambiado reciente antes que lo tiraran. Y bueno, ya le di yo una buena limpiada y fuera. Ahora vamos a montar el tambor. Bueno, y a partir de aquí voy a cortar para que el video no se nos haga tan largo. Así que nos vemos en el otro video. Si te va gustando esto, dale like, dale suscribirte y dale a la campanita, que esto es lo que vas a seguir viendo en el próximo video. Nos vemos.